¿Cómo dirías en un primer avance que está siendo el impacto en América Latina de la disrupción global que viven prácticamente pues, la mitad o algo más del mundo? Sí, la disrupción global tiene raíces en la rivalidad entre Estados Unidos y China y hay que empezar con un contexto global para entender los motivos y las reacciones de esos dos países con aranceles y con otras medidas. Pero la relación entre esos dos países es importantísimo para el mundo porque el PIB de los Estados Unidos, la actividad económica, y el PIB de China, esos dos juntos, es 44% del PIB mundial, que quiere decir que el resto de la humanidad contribuye ese 56% de lo que pasa en el mundo. Entonces, cuando hay problemas, cuando hay tensiones, cuando hay ah, desvínculos en las relaciones entre esos dos países, las secuelas serían a nivel mundial directamente a unos países y tal vez por la mayor parte de América Latina indirectamente desde los cambios en las políticas en ambos países. Entonces, hay que empezar con el tamaño del, del problema, del desafío que enfrenta la región. Sí, déjame, Judith, que me pare en ese porcentaje, ese 44% de todo el comercio mundial que decías que supone la relación entre China y Estados Unidos, que es fundamental, desde luego básico para entender la dimensión del problema. Y en la situación de que no se ha llegado a eso de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso ciertamente de mucho tiempo y que ahora, bueno, con independencia de la valoración que uno quiera hacer de qué tanto bueno o malo es el ir hacia atrás o hacia adelante, es muy difícil cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Es así. Absolutamente, porque los cambios son importantes, pero se necesita mucho tiempo. Solo para dar un ejemplo, al año 2000, los Estados Unidos eran la economía con más comercio en el mundo. Si uno compara el nivel de exportaciones, importaciones con Estados Unidos, todos los países en América Latina, casi todos los países en África, todos en Europa y la mayor parte en Asia tenían más comercio con Estados Unidos que con China. Y ahora, 2024, los últimos datos que tenemos, es lo opuesto. Casi todos los países en África y Asia y 40% de los países europeos y la mayor parte de América Latina tiene más comercio con China que con Estados Unidos. Solo México y unos países de Centroamérica y Caribe todavía tienen más comercio con Estados Unidos. Entonces, eso es un cambio estructural a nivel global. Se necesitaba décadas para hacerlo. Entonces, para cambiar el patrón de comercio, patrón de inversión, es muy difícil. Esto no puede hacerse de noche al día. Hay que planificar y hay que cooperar con otros países para evitar disrupciones si uno quiere cambiar el patrón. Y obviamente, dado la rivalidad que existe entre Estados Unidos y China, hay mucha gente en Estados Unidos que quiere cambiar el patrón de sus negocios, pero es una tarea dificilísimo y se necesitará mucho tiempo. Vosotros hacéis una división entre los efectos o los impactos en nuestra región, directos e indirectos por países. ¿Cuál es un poco la foto desde arriba de esos impactos tanto directos como indirectos en América Latina? Bueno, hay impactos directos y indirectos que puede tal vez cambiar con el pasar del tiempo. En el corto plazo, el impacto directo obviamente ha sido sobre México, porque México tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos y ah, Estados Unidos también han impuesto aranceles especiales sobre unas exportaciones de México. Entonces, en el corto plazo, el impacto directo es sobre el crecimiento y actividad económica en México y la incertidumbre
que existe en cuanto a la ah, permanencia de un tratado de libre comercio. Pero el impacto indirecto puede ser aún más importante en la región, porque si hay disputas comerciales y incertidumbre en cuanto a las políticas de los Estados Unidos, esto va a introducir más incertidumbre en la percepción de inversionistas en todas partes del mundo, aún en países que están muy alejados de Estados Unidos. Entonces, menor inversión privada por más incertidumbre es un costo indirecto, pero todos van a pagar ese costo. También, en la medida que hay menos crecimiento económico en Estados Unidos y China, con esos dos 44% del motor de crecimiento mundial, otros países van a crecer menos también, porque no sería posible que América Latina o África puedan crecer a la misma tasa si China y Estados Unidos no crecen como antes. Entonces, el impacto indirecto sobre el crecimiento económico para todos. En unos países también otro impacto indirecto puede ser el precio de commodities, que sea recursos naturales o alimentos. Eso depende del país, del commodity, pero en la medida que hay menos demanda en Asia, sobre todo, y menos crecimiento de inversión, los commodities también pueden sufrir. Y el impacto sería en ese caso en Sudamérica, no tanto en Centroamérica, en México, porque Sudamérica es la región que depende de más de exportaciones de commodities. Otro impacto sería la inmigración. No solo el bloqueo de más inmigración desde la región a los Estados Unidos, pero también el impacto si hay regreso de inmigrantes ilegales desde Estados Unidos a sus países natales. Esto puede también tener un impacto sobre el crecimiento económico y el impacto sobre las remesas, porque aún los que quedan en Estados Unidos tal vez tendrían más problemas para mandar remesas a sus países porque hay una propuesta ahora en el Congreso para imponer impuestos sobre las remesas. Y no sé si va a pasar o no, pero obviamente hay incertidumbre sobre remesas. Y esto es muy importante, no tanto en Sudamérica, pero en Centroamérica y un poco menos en México. Hay países en Centroamérica donde las remesas están entre 10 y 25% del PIB, como Honduras, Guatemala, Nicaragua. En México es menos, 3-4% del PIB, pero es importante. Entonces, hay varios canales de transmisión desde Estados Unidos y China a la región para reducir la tasa de crecimiento económico, inversión y tal vez otras variables también. Entonces, sería difícil para la región. Déjame que me pare un poco en el Norteamérica, en México y en Canadá, que hay que decir que es un país que tú conoces especialmente bien y que has vivido y que has trabajado allí. El tratado de libre comercio entre los tres países. Bueno, cada día es difícil hacer aquí tampoco ninguna conclusión ni ninguna valoración, pero el Tratado de América del Norte, con sus distintos nombres según los países, bueno, que está ahí, que se tiene que revisar. ¿Qué sensación tienes tú de cómo va a acabar pasándose por ese trance que hay que pasar de revisarlo en medio de toda esta turbulencia global tan fuerte que afecta a los dos vecinos del norte y del sur pues, de una forma definitiva, ¿no? Sí, es un desafío enorme para esos dos países, cómo reestablecer y anclar sus vínculos económicos con el gigante que es los Estados Unidos.